Colegio de Nutricionistas de Córdoba. Hablamos con Roxana Forcato. Gracias por atendernos. Bienvenida, licenciada. Hola Héctor, ¿cómo Bien, estás? bien. Buenas tardes. Un gusto. Con estos datos que preocupan, yo pensaba mucho en los chicos y en el futuro nutricional, pero quiero escucharlo a usted. Sí, tal cual como vos decís, todos estos datos del consumo alimentario se van traduciendo después en lo que son los nutrientes que se aportan y cuáles van a estar en deficiencia, ¿no? Estos datos son de este Instituto de Estadísticas, Sí. son bastante representativos y es como que entran al interior de cada hogar. Entonces, cuando empiezan a haber escasez en el acceso a los alimentos, obviamente la población más vulnerable es la que accede a alimentos más económicos y en general menos nutritivos. En este caso puntual, en lo que vos mencionabas recién, obviamente lo que baja básicamente es el aporte de proteínas que llamamos de alto valor biológico, que proviene generalmente de las carnes, huevos. Entonces, lo que la gente prioriza en general son estos cortes que solamente pueden dar algún tipo de sabor, como la carcasa del pollo. Los menudos tienen algo de valor nutricional, pero sí se está disminuyendo mucho el consumo de estas proteínas, sobre todo con la implicancia que tienen para el crecimiento, igual que los lácteos, que hacías mención también. Claro, porque uno dice, con esto que se está generando, uno puede pensar, el consumo de harina, basado mucho en los fideos secos, que es la realidad cuando uno va al supermercado, está dentro de las góndolas de los más baratos. E inclusive esto puede generar que en el peso, siempre pensando en los chicos, pero también en lo que pasa con los grandes, en el peso podés estar bien, e inclusive excedido de peso, pero eso no significa que estés bien nutrido. Claro, por eso, bien alimentado no significa bien nutrido. Muchas veces, históricamente, se ha abordado también desde las políticas públicas la asistencia alimentaria desde un concepto más de llenar panzas que de pensarlo como en un derecho que tiene la población. Es un derecho básico la alimentación, pero hablamos de una alimentación saludable y suficiente para la población de la que estemos hablando, sean niños, ancianos, adultos, ¿sí? En eso se basa este derecho básico puntualmente. Entonces, otro aspecto a destacar es el bajo consumo de alimentos frescos, ¿no? Hoy Sí. por hoy, lo que vos mencionabas también, frutas, verduras, legumbres que tienen un alto valor nutricional, bajo costo, pero culturalmente no las tenemos muy incorporadas. Entonces, creo que son muchos los factores a tener en cuenta en relación a lo que estamos comiendo y también lo que nos falta como sociedad. Nos falta mucho de educación alimentaria desde las primeras infancias, de que la educación alimentaria llegue a todo el sector de la población, porque tenemos herramientas para hacer frente a estas crisis económicas, pero las desconocemos, ¿sí? Entonces, cuando en una familia tengo que achicar mis gastos, no sé cómo hacerlo desde la alimentación. Entonces recurrimos al pan, a la papa, a lo que está más barato, y por ahí nos falta estos conceptos básicos para, en épocas de crisis, asegurar un buen aporte alimentario y nutricional, y calidad sobre todo. El nivel de azúcar también marcaba el dato que brindaban almaceneros, que es muy alto, el consumo de azúcar. O subproductos, ¿no? Mucho mate, sí. Sí, se ve traducido en esto que vos decías también. Se deja de hacer generalmente la cena, entonces se reemplaza por infusiones azucaradas o se toma mucho mate en el día y ahí viene también el exceso de azúcares. Así que sí, en general Ahora, hay muchos productos ultraprocesados a muy bajo costo, entonces van llenando y no nutriendo. Roxana, ustedes en consultorio, a la hora de pedir un análisis para saber cómo están, ¿se están encontrando con situaciones, no sé si al extremo desde nutrición, pero con falencias claras debido a esto? Y en general sí, se puede ver en algún laboratorio si hay una deficiencia de hierro, alguna anemia,
alguna deficiencia específica, pero para detectar por ahí las carencias puntuales de nutrientes, lo hacemos a través de una buena anamnesis en consultorio. Entonces, ver bien cómo es la alimentación habitual, qué puede estar faltando en ese consumo, qué nutrientes específicos, porque hoy por hoy vemos que la mayoría aporta los carbohidratos como principal fuente energética. Sí. Y como vos bien decías, el exceso de esos carbohidratos muchas veces no se traduce en desnutrición y demás, más que nada, al contrario, en sobrepeso por estos excesos, ¿no? Entonces, muchas veces pasa desapercibido hasta en las consultas de control de niños sanos, en la consulta médica, pasa desapercibido esto porque el peso está bien, se le hace un control general. Cuando indagamos un poco más en lo cotidiano, ahí es donde podemos ir detectando algunas carencias específicas que van a tener consecuencias a corto o largo plazo, ¿no? Claro, porque uno piensa, y esto le quiero hacer una consulta, 56 y más % de consumo menos de quesos. En general los lácteos, lo del yogur lamentablemente parece un producto de lujo, lo de la leche que ha bajado casi un 30%. La pregunta, Roxana, ¿reemplazo con algo la leche? ¿Hay algo para reemplazar la carne de vaca que también ha bajado muchísimo el consumo? ¿El cerdo es lo mismo que la vaca en nutrientes? ¿El pollo genera lo mismo? Demasiadas preguntas, pero bueno, algunas tendrán respuesta. Sí, como te digo, nuestro rol es justamente ese, ir dándole las herramientas para cubrir los nutrientes necesarios. Por ejemplo, cualquier carne va a tener similar contenido de proteínas, vaca, pollo, pescado, por ahí varía el contenido de grasas, pero en general el aporte proteico va a ser bueno, pero hablando siempre de justamente las pulpas, las partes de la carne en sí. Sacando el contenido graso, hueso y demás. Pero un alimento que es muy versátil, económico, es el huevo. Entonces el huevo representa la misma calidad nutricional que las carnes y es un excelente reemplazo. Y también por ahí las combinaciones de legumbres con cereales. Entonces por ahí los aminoácidos que no tienen un cereal, los tiene una legumbre, los podemos complementar y llevar a una proteína completa. Por ejemplo, un locro, que es con maíz y poroto, es completo, digamos, se asemeja esa composición proteica a lo que representa la carne, o un guiso de arroz con lenteja. Entonces son formas de ir combinando determinados alimentos para cubrir por ahí algunos otros que por el costo no se pueden acceder. Lo mismo que aprovechar la estacionalidad. Hoy por hoy cítricos, vegetales de hoja verde, acelga, espinaca, cuando están más económicos porque es la estación justa, aprovecharlo. Bueno, en todo eso es donde vamos haciendo el foco con la particularidad de cada persona con quien estamos al frente, ¿no? Bien. La leche no hay forma de reemplazar, el lácteo no hay forma de reemplazarlo, ¿no? Si no es con lácteo. No, sí se puede, porque vos proteínas que también nos aportan los lácteos los podés reemplazar, como te decía recién. Calcio o algún otro mineral que nos puede aportar los lácteos. Bueno, quizás también, si lo vemos desde el lado económico, los frutos secos no son muy accesibles en la mayoría de los casos, pero sí podemos buscar algunas otras opciones que puedan ser de más fácil acceso para cubrir algunos nutrientes específicos. La última, Roxana, de su experiencia, me da la impresión de que esto no lo hemos vivido en la Argentina. Hemos pasado un montón de situaciones de crisis, pero llegar al extremo que productos que generamos en la Argentina, ¿sí?, bueno, hablando de nuestro lugar, un sector inclusive lácteo, pero que los lácteos y la carne hoy no sean accesibles, no sé si en algún momento lo hemos vivido, me dirá usted. Y en todas las crisis hemos vivido situaciones similares porque es donde más se resiente, ¿no? En los alimentos que más costo pueden tener en relación a otros. Uno busca lo más barato y siempre va por lo que veían hoy, siempre ha sido así. Históricamente creo que hay que verlo desde el nivel más
macropolítico de cómo enfrentamos estas crisis, cómo la asistencia alimentaria desde el Estado debe orientarse también a brindar calidad nutricional en los programas alimentarios, básicamente. En la entrega de módulos, en cómo favorecer el acceso a alimentos frescos a través de la asistencia alimentaria. Hay algunos municipios que lo han trabajado bien, pero se ha visto en otras instancias esta misma cuestión siempre se resiente por estos grupos de alimentos, así que y el que más lo sufre, te diría que sí. Sí, perdón, pisé ahí, tenemos un pequeño delay. Digo, lo que más lo sufren son los chicos, porque, bueno, lo que dicen los especialistas es que un chico mal alimentado, los 10 primeros años de vida, el costo lo va a pagar de adulto, ¿no? Por lo óseo, por lo cognitivo. Es un conjunto de situaciones que lamentablemente es muy difícil después de recuperar lo perdido en esa edad, ¿no? Sí, obviamente las carencias específicas de nutrientes podemos ir viendo algunas cuestiones a corto plazo, como una anemia que le genera cansancio, decaimiento, o más a largo plazo en alguna cuestión que alteró su desarrollo cognitivo, como decías, y también en esta cuestión que se está viendo mucho, ¿no? Esta mala alimentación va generando, hoy lo vemos, la alta prevalencia de sobrepeso, obesidad, por el exceso de algunos alimentos en cantidad, ¿no? Básicamente hidratos de carbono, ultraprocesados, azúcares y demás, que se está viendo a largo plazo, va generando estas altas tasas de sobrepeso, obesidad, pero también cada vez a más temprana edad la aparición de enfermedades crónicas, ¿no? Que antes eran exclusivas de la vida adulta, como la diabetes, hipertensión, dislipemia. Entonces hoy estamos viendo a niños entrando en la adolescencia ya con glucemias altas, tensión arterial alta, y tiene que ver con una mala calidad en su alimentación o exceso en las calorías diarias que aportan en la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer el foco principalmente. Roxana, un gusto haber conversado con usted. Muchas gracias por el espacio. Saludos. Por favor. Que tenga una buena noche.